Hola amigos, buenos días. Ayer el Consejo de Ministros aprobó una nueva ley que hace cambiar las funciones de los jueces como habían sido hasta el momento, que tenían una mayor independencia, quedaba más definida la separación de poderes y ahora como esta nueva ley que ha aprobado el gobierno hay menos independencia y en consecuencia hay menos separación de poderes. Queda que pase a ser aprobada por el Parlamento en el Congreso y se va a ver la postura de los distintos partidos políticos. Esta ley se basa en que los procesos penales los llevaría la Fiscalía en vez de los jueces. Y claro, la Fiscalía, el fiscal general del Estado, ¿de quién depende? Pues eso, como decía Pedro Sánchez, la elección del fiscal general del Estado depende del gobierno y por tanto, pues lo que hace la Fiscalía General es seguir las indicaciones del gobierno. Indirectamente, como decir, velar por los intereses del gobierno, aparte de que su función es perseguir los delitos, es pues hacer mover la acción judicial para que se persigan y se juzguen determinados delitos representando al Estado, o mejor dicho, representando al gobierno. Porque como decía Pedro Sánchez, la Fiscalía, ¿de quién depende? Pues eso, se refería a que la Fiscalía depende del gobierno. Esto nos está llevando a unos pasos de los cuales, si el procedimiento penal lo podía abrir los jueces, y los jueces podían también estar para la investigación antes de que hubiera juicio, pues ahora esta función va a pasar a los fiscales. Y por ejemplo, en los casos de corrupción que son tan frecuentes y tan repetidos aquí en España, pues de esta manera se favorece más a los políticos corruptos, porque si la fiscalía está en manos del gobierno y el que tiene el poder para abrir un proceso judicial penal, pues que en este caso sería el fiscal, la fiscalía o la Fiscalía General del Estado, porque no tenemos que olvidar que estamos en una estructura de fiscales jerarquizada, en la que el resto de fiscales obedece al fiscal que hay en la cúspide, es decir, al fiscal general del Estado, que también es el que manda al resto de otros fiscales de categoría más baja y que también pueden tener algunas jerarquías, o sea, una especie de mandos intermedios del resto de los fiscales que están a otros niveles más bajos. Es decir, que básicamente los fiscales tendrán que hacer lo que les ordenen sus superiores fiscales, el cual el que está en la jerarquía más alta es el fiscal general del Estado. Esto inevitablemente los lleva a separación de poderes. Y si la Constitución define la separación de poderes, es posible que esta ley favorezca la violación de la separación de poderes, lo cual pues sería inconstitucional. Y también pues en este caso el Tribunal Constitucional tendría que dar la última palabra en esta ley, aunque en la actualidad el Tribunal Constitucional está muy politizado, porque los miembros del Tribunal Constitucional son políticos que eligen pues, los partidos políticos, especialmente que están en el gobierno y a veces teniendo acuerdos con la oposición. Por tanto, los magistrados del Tribunal Constitucional no es que sean muy imparciales, no es que sean muy neutrales, no es que tengan mucha independencia, porque están muy vinculados al gobierno. Y en esto pues tampoco queda muy definida la separación de poderes. Pues bueno, esto es lo que nos están metiendo. Y los demás partidos políticos pues no se oponen mucho, no dicen mucho, no cuestionan mucho. Además, esta noticia no ha transferido mucho en los medios de comunicación, porque al gobierno no le interesa que se hable mucho
de estos cambios, de estas leyes, y pues les interesa ir metiéndolas de manera silenciosa. Bueno, pues ahora, a pesar de la mala fama que tiene la justicia española de ser muy lenta y estar sobrecargada y con ello ser ineficaz, pues podría llegar a ser mucho más ineficaz, porque los jueces pues ya tendrán esta independencia con la cual pues podían investigar casos de corrupción política. Ahora, por ejemplo, hay muchos casos que afectan mucho al gobierno. El caso de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, el caso Couto, el caso de Víctor de Aldama, el caso Mascarillas. Y hay una gran cantidad de casos que pues se aplican al gobierno. Entonces el gobierno a esto no le interesa. Entonces, si el gobierno ahora, con esta nueva ley, va a tener el poder de decidir a través de la Fiscalía General del Estado, a través de los fiscales, si se hace o no se hace un procedimiento judicial, pues es otra manera de decir que el gobierno se está protegiendo ante sus casos de corrupción, ante sus irregularidades o ante los casos de corrupción o irregularidades que hayan cometido sus socios políticos. Porque no tenemos que obviar que, por ejemplo, el actual gobierno de Pedro Sánchez se sostiene gracias a los votos de los separatistas, de Junts, de Esquerra Republicana y de Bildu, el PNV y otros partidos políticos también son corruptos. También pues llevan manchas de corrupción y no les interesa que se les abren unos procedimientos judiciales y se los condene. O sea, lo ideal que deberían hacer la independencia de los poderes, la separación de poderes, el poder ejecutivo, el gobierno, el poder legislativo, el parlamento y el poder judicial, los jueces, pues esto se va a romper porque se está quitando poder al poder judicial que va pasando al gobierno y en consecuencia el poder judicial va quedando aún mucho más reducido. O sea que en este caso estos poderes, el gobierno sale fortalecido y los partidos políticos que tengan algún tipo de complicidad con el gobierno también salen fortalecidos porque los jueces van a tener muy difícil abrir procedimiento judicial penal, porque con esta nueva ley esto lo van a tener que decidir los fiscales, que como ya he dicho al principio, como ya lo había dicho el mismo Pedro Sánchez, el fiscal general del Estado depende del gobierno, lo nombra el gobierno. Y además, en esta reforma de estas cosas judiciales, entra que a los jueces para la carrera judicial se les va a exigir menos cosas. Las oposiciones van a ser menos duras, se van a exigir menos mérito. Y además, a los que se preparen para jueces y tengan algún tipo de vinculación, como el gobierno o partido político, el gobierno les va a dar unas becas para que se preparen para las oposiciones y estas becas, estas ayudas, serán el equivalente para empezar al salario mínimo. O sea que es otra manera indirecta de comprar a los jueces. Otra manera indirecta de hacer que, con esta nueva ley, los jueces no sean lo bastante imparciales, no sean lo bastante, pues, neutrales, y sean unos jueces que entran más en la línea del gobierno, de la cuerda del gobierno, por decirlo así, y al mismo tiempo sean más fácilmente sobornables, es decir, dar facilidad para que tengamos unos jueces más corruptos. Y la función de la judicatura pues se tendrá que hacer con esta nueva ley más acorde con el gobierno. O sea que los jueces que están para juzgar temas de corrupción, temas de intereses políticos, de si se está a favor de una cosa o de otra, por ejemplo, temas de los ocupas, temas del aborto y toda una variedad de temas de los malos tratos, de si favorece más a las mujeres que a los hombres, pues esto se va a quedar finalmente más en favor de lo que le interese al gobierno. Y por esto al resto de los partidos políticos le parece bien porque refuerza el poder del gobierno frente al poder judicial. Y como se sabe que Pedro Sánchez un día u otro va a tener que dejar el poder, y el poder
pues lo va a tomar otro partido, pues a este otro partido le interesa esta ley que también le da mucho poder, mucha influencia en el poder judicial. Es decir, le quita muchas competencias a los jueces, le pone todo tipo de trabas, contamina mucho proceso, hace que primen unos intereses que solo van a ser los que estén de la parte del gobierno. O sea que va a haber una justicia mucho menos imparcial, mucho menos neutral, y por tanto va a haber una justicia mucho menos justa, y a esto nos quieren llevar a España. Falta que pase por el Congreso y por el Senado, y se tendrá que aprobar con mayoría absoluta, y así se va a ver en primero a los partidos políticos a ver si se oponen o favorecen esta ley, que es una ley que no se ha tocado durante aproximadamente unos 40 años. Pero para que sepáis que a los ciudadanos nos deja más desamparados. A los jueces les da menos poderes. A los jueces les da menos neutralidad, menos imparcialidad. Incluso a la Guardia Civil, pues le quita la imparcialidad también que por ejemplo, en el tema de las investigaciones, pues tenían que seguir las directrices del juez que llevaba el caso. Y ahora pues tendrán que hacer lo que les ordene los fiscales o el fiscal en estas investigaciones. Que claro, como he dicho, detrás de esta fiscalía va a estar el gobierno. Y claro, no van a consentir que hagan nada que se ponga en contra de los intereses del gobierno. O sea, habrá más facilidades para la corrupción y habrá más facilidades para dejar con mayor inmunidad a los políticos. Y al resto de los ciudadanos van a joder mucho más, porque por lo menos hasta el momento teníamos el amparo de los jueces. Podíamos poner denuncias, si era necesario, denuncias contra políticos, y pues entonces el juez pues ordenaba investigaciones, abría un procedimiento y pues la cosa seguía su curso. Pensamos, por ejemplo, si tenéis que poner una denuncia contra una empresa, pues si esta empresa detrás tiene al gobierno o tiene a políticos que son de la cuerda del gobierno por el tema, por ejemplo, de las puertas giratorias, pues el gobierno va a buscar favorecer a esta empresa. Entonces, como lo tiene que llevar la fiscalía, esta empresa que detrás tiene episodios de corrupción favorables para el gobierno, pues puede que acabe con una sentencia, si es que tiene que seguir un procedimiento judicial, puede que acabe con una sentencia de absolución, o bien una sentencia de un mínimo de costes. Y aquí, pues, va a quedar la justicia española, que va a quedar mucho peor, y al final solo nos va a quedar la justicia del que está arriba, que es Dios. Y la justicia que hay en este mundo y ahora en este país cada vez va a quedar a por peor. Pero bueno, queda pendiente de lo apruebe el Parlamento y también de que si el Tribunal Constitucional considera que esta ley pudiera ser inconstitucional, porque el tema de la separación de bienes, pues no parece separación de bienes. Parece pues como un poder judicial queda reducido y otro poder, el Ejecutivo, el Gobierno, queda incrementado. Y esto sería inconstitucional. Esto también podría ocurrir, pero claro, el Tribunal Constitucional tampoco son lo bastante imparciales. Bueno, y otra cosa más que hay en esta reforma es que al fiscal general del Estado, pues el mandato puede tener una duración de hasta 5 años. No tenemos que olvidar que la Constitución manda que cada 4 años tiene que haber elecciones generales. Y con estas elecciones, pues puede haber un cambio de gobierno. Entonces el fiscal general tiene que durar 5 años. Y el fiscal general hasta el momento lo ponía el gobierno. Y si se cambiaba de gobierno, pues tenía que cesar el fiscal general y el nuevo gobierno ponía un nuevo fiscal general. Ahora nos vamos a encontrar que si el fiscal general tiene un mandato para 5 años, pues puede cubrir las espaldas a un gobierno anterior, lo cual pues es un balón de oxígeno temporal
y una manera también de encubrir las corruptelas y las irregularidades del gobierno anterior. Claro, si hay un cambio de gobierno, porque se está hablando de que si se aprobara entrará en vigor a partir del año 2028. Pero claro, como mucho las elecciones, si no se adelantan, las próximas elecciones tendrán que ser en el año 2027. Entonces, si sale un nuevo gobierno y quiere derogar esta ley que aprobó ayer el gobierno, en la que quita poder a los jueces, pues se podría derogar y hacer que las cosas por lo menos sigan hasta el momento, en lo que los jueces por lo menos tenían una mayor imparcialidad y poder para abrir procedimiento penal. Porque gracias a esto, pues ahora están imputados, por ejemplo, la esposa de Pedro Sánchez. Hay la posibilidad de que imputen al propio Pedro Sánchez. Está imputado el fiscal general del Estado. Está imputado el exministro José Luis Ábalos, que era uno de los puestos fuertes dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Y hay gente vinculada al Partido Socialista que está imputada. Si no los jueces no tuvieran este poder como esta vigente ley, pues no se podría hacer esto. Y si se hiciera con la nueva ley que aprobó ayer el Consejo de Ministros y que todavía no está vigente, pues estas imputaciones a la esposa de Pedro Sánchez, al ministro Ábalos, a varias personalidades del Partido Socialista y a muchos casos de corrupción del gobierno del Partido Socialista, pues todo esto no tendría procedimiento judicial, porque lo hubiera impedido la Fiscalía, que lo más probablemente que hubiera dicho es que no hay suficientes indicios o lo hubiera archivado. Y en esto se está marcando la diferencia. Bueno, yo no sé mucho de leyes, pero puedo entender un poco, y en esto os quiero poner al día de que en España cada vez hay menos libertad y que la separación de poderes cada vez es más débil, en el sentido de que el poder judicial en España cada vez es más débil y el poder ejecutivo, el gobierno, cada vez más fuertes, que son estos políticos que hacen estas leyes y que las cuecen, que las cocinan a sus conveniencias. Bueno amigos, no me alargo más, que tengáis muy buen día y hasta el próximo vídeo. Adiós.